Muchas gracias, presidente. Bueno, obviamente yo, antes que nada, les doy los muy buenos días a todas, a todos, a cada uno de ustedes. Yo así siempre empiezo por su gentileza, por la atención de su tiempo y de ayudarnos a transmitir a muchas personas más, pues este mensaje que nosotros consideramos que es muy importante. Por supuesto, saludo a mi izquierda a mi presidente nacional, Marco Cortés, a mi derecha a la diputada Joana Felipe Torres, compañera mía en San Lázaro, y al coordinador Julen Rementería, coordinador de las y los senadores de Acción Nacional. Y como decía nuestro presidente, primero, nosotros hoy no venimos a presentar una propuesta espejo de la propuesta electoral del presidente. Lo que nosotros traemos es nuestra propia propuesta electoral, nuestra, elaborada por las mujeres y los hombres legisladores de Acción Nacional, que como bien decía nuestro presidente, aspiramos a que eventual, y estamos seguros, que inevitablemente se habrá de fusionar con las propuestas electorales del PRI y las propuestas de reforma electoral del PRD. Y aspiramos a que también lo haga Movimiento Ciudadano y eventualmente los partidos pues, del oficialismo. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo, si no es que nunca, en este siglo y los últimos 30 años del siglo anterior, nunca una propuesta electoral había surgido de un presidente. Todas las reformas electorales han surgido de consensos previos y eso es lo que nosotros buscamos. Y antes de comenzar en los puntos específicos, también, como bien se dijo, reiterarlo. Nosotros lo que buscamos no es con esta propuesta ver cómo minamos instituciones, ver cómo disminuimos sus miembros o sus facultades. Nosotros lo que queremos es hablar de los temas que en verdad están sobre la mesa, que se tienen que resolver en términos electorales. Y por lo tanto hacemos esta propuesta para que la conozcan millones de personas en este país, de los conceptos que creemos que es avanzar y evolucionar con un mejor marco jurídico electoral. Por eso, nosotros formalmente este miércoles en la Comisión Permanente habremos de presentar reformas, tanto a nuestra Constitución General, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a las leyes secundarias, las tres que componen el marco jurídico regulatorio, la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de General de Partidos Políticos y la Ley de Medios de Impugnación, en donde presentamos las siguientes propuestas. Primero, que exista en nuestro marco regulatorio las elecciones primarias. Es decir, que dejen de ser la elección de candidatas o candidatos decisiones meramente cupulares de partidos. Que ahora cualquier ciudadana o ciudadano que quiera participar para elegir alguna candidata o candidato puedan hacerlo. Y lo que nosotros estamos proponiendo en el caso específico de una coalición es que sean las personas registradas en los padrones de los partidos políticos que habrán de coaligarse, más un registro que encargaríamos al Instituto Nacional Electoral, si se aprueba esta reforma, que se llamaría de simpatizantes, un registro de simpatizantes para cualquier persona mayor de edad que tenga en orden, que tenga la facultad, los derechos civiles para votar a salvo, en donde se haría excluyente de participar en cualquier otro proceso. Es decir, si una persona se registra como simpatizante para una votación primaria, ya no podría votar para otra elección primaria de otra coalición o de otro partido. Pero la esencia es que abrimos la decisión a meramente un padrón. Lo abrimos a todas las personas que quieran hacerlo y no solamente a aquellos que estén afiliados a un partido. Segundo, nosotros proponemos la regulación formal de los gobiernos de coalición en este país. Porque si bien ya está mencionado en la Constitución, pues nosotros nos adentramos a su regulación, como mediante la libertad de los partidos políticos que quieran coaligarse, pero inscribiendo un convenio de coalición, en donde se establezca cuál habrá de ser la participación puntual de cada fuerza política y que sean decisiones que tomen las de gobierno varias fuerzas políticas, que un gobierno de coalición no sea solamente el producto electoral de una coalición electoral,
sino que por el periodo de gobierno, si se ganó por esa coalición, sean las fuerzas políticas que integraron esa coalición electoral las que también tomen las principales decisiones de políticas públicas. Tercero, nosotros estamos proponiendo que se formalice en la ley y en la Constitución la segunda vuelta electoral, por lo menos para la elección de la candidatura presidencial. Y esto, como sabemos, existe ya en varios países, y lo que se busca con esta propuesta es que todos los individuos, mujer u hombre, que presidan este país, tengan por lo menos la mitad de los votos efectivos. Sabemos que si bien el actual caso lo obtuvo, pues muchos de los anteriores no, y creemos que es una legitimidad importante, que quien llegue y nos gobierne tenga mínimo la mitad de los votos. Y para aclararlo, a diferencia de quienes pudieran decir que una segunda vuelta electoral haría lo doble de caro el procedimiento electoral, nosotros aclaramos que estamos proponiendo una segunda vuelta electoral simultánea, es decir, que en el mismo día de la votación se voten por todas las hipótesis posibles para efectos de que esa segunda vuelta, o tercera, entiéndase si se diera el caso, costara una sola jornada electoral. Cuarto, nosotros proponemos formalmente acabar con la cada vez más degradada, cada vez más malentendida y mal empleada figura de la sobrerepresentación legislativa. Hoy por hoy en la Constitución se admite hasta un 8% de sobrerepresentación o de subrepresentación. Y nosotros creemos que si bien empezó esta figura con una lógica de distribuir proporcionalmente lo que la gente decidió en una jornada electoral, hoy creemos que se han llegado a abusos por esta figura. Solamente basta decir, hace casi un año, el 6 de junio, cuando se votó para renovar la Cámara de Diputadas y Diputados, hubo más votos de personas, hubo 1,5 millones más de personas que no votaron por el oficialismo. Y aún así el oficialismo, por reglas de sobrerepresentación, sigue teniendo una mayoría que es ficticia en la Cámara de Diputados. Y que hoy estamos donde estamos por esas figuras, ya insisto, caducas de sobrerepresentación. Nosotros le apostamos a la representación pura. Si un partido político tuvo el 30% de los votos, debe de aproximarse lo más posible a tener un 30% en la Cámara por la que fue votado. Y en esta misma figura buscamos también prohibir el transfugismo. Hoy el partido que más sobrerepresentación tiene es el PT, porque por convenios dentro de partidos, muchas personas que no son del PT y que son del grupo y que son del partido político de Morena, por una ficción de hacerlos supuestamente del PT, se pueden sobrerepresentar más. Con muchos detalles que evidentemente este documento les haremos llegar, máximo el miércoles para comentarlo. Quinto, nosotros habremos de proponer que alcance al grado de delito de que se tenga responsabilidad ahora ya penal el violar la disposición del artículo 134 constitucional que señala que si tú eres gobierno federal, estatal o municipal y estás en medio de un proceso electoral, no te puedes referir a esa elección. Ya lo dispone nuestra Constitución. Lamentablemente es una norma imperfecta, es decir, que no se señala una sanción si se incumple. Por eso nosotros queremos proponer que la sanción alcance, insisto, el grado de penal, responsabilidad penal. Si eres un gobierno en el marco de una elección, solamente puedes hablar de campañas de educación, de salud y de protección civil, y punto. Y hacer cualquier otra mención, ya no digamos calificación, como en varias ocasiones ha sucedido en este gobierno, eso va a ser una responsabilidad electoral penal. Séptimo, nosotros estamos proponiendo que sea una causal de nulidad absoluta y automática de cualquier elección el más mínimo indicio
la más mínima sospecha de que hubo participación de delincuencia organizada en esa elección. Así de simple. Al mínimo indicio de que fue la participación de la delincuencia organizada la que determinó un resultado, es causal suficiente y sobrante para anular esa elección. Y octavo, nosotros estamos proponiendo, para ver hacia el futuro, un voto electrónico mediante una urna electrónica. Es decir, mediante sí la asistencia de las personas a una casilla, a una jornada electoral, pero mediante el voto electrónico en una urna electrónica, que evidentemente para evitar suspicacias se equivaldría con un testigo impreso que se depositaría en una urna, pero que haría el conteo algo prácticamente inmediato y que daría muchísimo más certeza, porque la acta sería un producto de un algoritmo, no de discusiones en una mesa entre representantes. Y nosotros, entre otras cosas, porque son muchos los puntos, quisiera mencionar dos más. Nosotros queremos regular la figura de la declinación entre candidatos, es decir, que si una persona de un partido decide, por supuesto antes del día de la elección, un día máximo antes, declinar por otra candidatura, legalmente esos votos que adquirió el declinante se sumen a la candidatura a favor de la cual se declinó. Pero para que sea una decisión no unipersonal, con el requisito de que el partido político que postuló al declinante, sus órganos de dirección, avalen esa declinación. Pero que no sean votos que se consideren nulos, sino que se sumen a la candidatura a favor de la cual se declinó. Y por último, nosotros estamos pensando en proponer una lista B para candidatos plurinominales. Y aquí seguramente será una de las preguntas, pero nos queremos adelantar. Nosotros estamos dispuestos a escuchar las propuestas de todas las demás fuerzas políticas, incluida la oficial, incluida la del presidente. Nada más lo dejamos claro, nosotros, más allá de poder encontrar caminos de consenso, la representación proporcional, de otra manera llamados legisladores plurinominales, independientemente de cuál sea su número, la representación proporcional es algo que Acción Nacional va a defender por siempre, porque es la representación proporcional el vehículo precisamente para que tengan un espacio y una capacidad de decisión las minorías. Hoy Morena existe gracias a que existe la representación proporcional, y eso es algo que nosotros sabremos de defender, pero buscamos que esa representación proporcional ya no sean solamente mediante listas de un partido, sino mediante intercalar las listas del partido, que son los plurinominales por circunscripción como conocemos, más los mejores, por así decirlo, perdedores de mayorías relativas, que se intercale la lista de partido con las mejores candidaturas que no lograron ganar, pero que fueron los mejores, por así decirlo, segundos lugares. Existen más detalles, pero a grandes rasgos esta es la columna vertebral de la propuesta de reforma constitucional y a leyes secundarias del Partido Acción Nacional. Y le cedo el uso de la palabra a nuestro coordinador en el Senado, Julen Rementería. Si por chapulineo te refieres a transfugismo, o sea, que brinques de partido político, ahora sí que a conveniencia, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Mira, si respecto al transfugismo, que es que te cambies, que simules una identidad política de un partido al que no perteneces ni nunca has pertenecido y te cambies a otro, precisamente para evitar las reglas de la sobre o subrepresentación, nosotros aquí proponemos precisamente la prohibición o por lo menos el acotamiento, la regulación de esto que se llama transfugismo, dejando claras las siguientes reglas. Uno, que si tú fuiste una persona que te postuló el partido político X, supongamos que es Morena, toda coincidencia con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Luego no puede ser que digas que eres del grupo parlamentario del PT o del Verde, porque esa es la trampa a la ley
porque ya de Morena no podían pasarse de un número. Entonces, aunque el PT, que tiene 40 diputados, 40 y tantos, es un partido que no ganó ni un distrito en el país, ni uno. El grupo parlamentario que tienes por el transfugismo, nosotros estamos poniendo en nuestra propuesta que si fuiste propuesto por un partido político, no puede ser de otro grupo parlamentario, de otro partido político. Segundo, que aunque seas de otro partido político, si en tu votación, que te postularon 3 partidos, te votó más por Morena, entonces tienes que ser del grupo parlamentario de Morena, porque la gente decidió votar por Morena, por un diputado de Morena, y no hacer trampa para pasarte al PT o al Verde. Y por último, en ese orden, que tengas militancia efectiva. Si tú tienes una militancia efectiva en el PT, por decirlo, y estás en el padrón, tienes credencial del PT, al único grupo parlamentario al que puedes pertenecer es al PT. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, precisamente respecto al transfugismo chapulineo. Y le daré el uso de la palabra a la diputada Felipe Torres para efectos de esto de los costos que mencionaba el gobierno de la República. Muchas gracias. Bueno, primero comentarles, nosotros hemos hecho con especialistas en materia electoral un análisis muy minucioso de la reforma electoral. Y efectivamente, en la reforma electoral, como ha pasado en otro tipo de reformas que vienen implementándose por el Poder Ejecutivo, lo que se señala en la exposición de motivos es una cosa y lo que se señala en la narrativa que le dicen a la ciudadanía es otra cosa totalmente diferente. La exposición de motivos aquí establece los costos que supuestamente se llevan a cabo en cada una de las campañas o que realizan cada uno de los institutos que tienen que ver con la materia electoral y que están descentralizados del INE. Sin embargo, no establece cómo es que realizando un instituto gigante donde se concentra todo el poder es que se van a ahorrar todo aquello que ellos supuestamente señalan que se gasta o que se eroga dentro de los institutos estatales. Al contrario, si todo el poder se concentra, entonces todo lo que se desglose va a tener también una erogación muy significativa. Esto significa que no hay ningún indicio dentro de la reforma que nos señale el de dónde van a sacar los ahorros que están mencionando. Al contrario, si todo se concentra en un solo lugar, en una mega institución, entonces tendremos mucho más gasto porque se tendrá que desglosar todas las facultades en todos los estados de la República en lugar de utilizar lo que ya se había realizado por muchos años de infraestructura para que se pudieran realizar esas facultades en cada uno de los estados. Entonces, realmente no hay ningún indicio dentro de la exposición de motivos en la reforma electoral que nos indique que realmente va a haber un ahorro, como supuestamente lo mencionan a través de la narrativa y de las infografías que actualmente están emitiendo a la ciudadanía. Y un segundo punto es que si se refieren al tema de las campañas electorales, pues de todos modos va a haber campañas electorales y peor aún, con la cantidad de candidatos que pretenden tener dentro de cada una de las elecciones al ser candidatos por lista, entonces cada uno de los candidatos va a estar realizando también un gasto que viene del financiamiento público, porque el financiamiento público tampoco lo eliminan, el financiamiento público lo están reforzando dentro de la Constitución para el tema de las campañas electorales. Entonces no se ve en ninguna de los párrafos que vienen en la exposición de motivos realmente de dónde piensan sacar los ahorros que están mencionando en la narrativa oficialista. Gracias. Es muy buena tu pregunta. Es responsabilidad legislativa que todo lo que propongas venga aparejado de un impacto presupuestal. Entonces nosotros, como estamos prácticamente convencidos de que habrá de ser una propuesta en conjunto de la coalición Va por México, nos esperaremos a ese impacto presupuestal, no solo de esta parte, sino de toda nuestra propuesta, cuando esté en conjunto. Lo que queremos es plasmar y sembrar las ideas, pero por supuesto que desde el enfoque de que sea lo más económico posible, no tiene por qué ser algo oneroso, no tiene por qué implicar nuevas plazas, no tiene por qué implicar un costo que no sea pues la elaboración por parte del Instituto Nacional Electoral de levantar un registro, que quien pueda demostrar su identidad electoral mediante su tarjeta, su credencial para votar,
simple y sencillamente determine en una base de datos en qué fuerza política o en qué coalición pretende participar si desea hacerlo. Es decir, aspirando a que el impacto presupuestal sea mínimo. Ahora. Muchas gracias. A mí sí me gustaría contestar parte de la pregunta que se hizo respecto al coordinador Jorge Romero. Primero decirles que estamos en un grupo parlamentario sumamente cohesionado, con mucha unión, con mucho esfuerzo, que hemos entendido gracias al ejemplo que nos dan, no únicamente en las previas, donde cada uno tiene su representación, cada uno tiene la palabra, todas las decisiones que se toman en el grupo parlamentario, guiadas por nuestro coordinador, han sido en consenso. Se escucha a todos los diputados y a todas las diputadas, y a partir de eso hemos tomado decisiones. Entonces, aquí con absoluta franqueza, creo que lo que podemos decir es que tenemos un grupo parlamentario unido gracias al ejemplo de un coordinador que no únicamente al interior nos incluye a todas y a todos, sino también nos da el ejemplo con la política que hace afuera del grupo parlamentario y que nosotras y nosotros podemos observar. Si algo nos ha demostrado es que la política no es una acción individual, que todo lo que nosotros estamos emprendiendo siempre tiene que ser de manera colectiva y que la unión hace la fuerza. Un ejemplo de esto es que tenemos una nueva diputada que gracias a esos ejercicios y a la manera en la que ha visto que se dirige nuestro grupo parlamentario encabezado por el diputado Jorge Romero, es que ha decidido unirse también a nuestras filas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Yo, además de agradecerle mucho a Joana, solamente contestarte, Pepe, por supuesto que hubo tentaciones para la reforma eléctrica, más bien, por supuesto que quisieron tentar a compañeras o compañeros nuestros, y el resultado está a vista de todos. De 113 diputados y diputadas del PAN, fuimos en versión presencial 113 diputadas y diputados del PAN. Y no solamente fueron todos, sino que, como acaban de decir la diputada que me antecedió, incluso a raíz de la reforma eléctrica sumamos a una diputada más y ahora somos 114. Y vamos a ver si no hay más sorpresas en el futuro. Gracias, mi Pepe.